Bueno, señores, yo te voy a decir una cosa. Yo iba a hacer mi comentario respecto a otra cosa, pero la migración que siempre convoca, que es uno de los temas principales, no solamente de los que se van a Europa y lo hacen vía Colombia, por tanto toca a la región, es uno de los principales problemas, por ejemplo, de la gestión de Joe Biden, que también es un punto, todavía creen mucho, como destino final para la migración, con una administración que ha tenido que lidiar con una oleada récord de migrantes y con una oposición bastante fuerte de los republicanos a esas iniciativas legales para manejar todos esos flujos migratorios después de lo que fueron las políticas fracasadas en tiempos de el presidente Juan Donaldo Trump. Y es que yo pienso, y siempre ha sido como punto de partida lo que vivimos aquí en República Dominicana, el tema de la migración, que yo creo que se extiende mucho más allá de nosotros que compartimos esta isla, y por supuesto con lo que ocurre justamente en Centroamérica y con lo que ocurre como destino también a Estados Unidos, que ahora parece que se buscan nuevos horizontes, y siempre tenemos que recordar lo que pasó con el tráiler de estados de ahí de Texas el año pasado, con una trágica advertencia sobre la necesidad de que se pudiera terminar con esa retórica de verdad que tiene que ver con el tema de la crisis migratoria, para que se inicien acciones que se puedan encaminar a la eliminación de todos esos éxodos definitivos. El problema de la migración, bueno, el problema de la migración lo saben muchos. Yo creo que nosotros tenemos que irnos al origen precisamente. ¿Por qué la gente se moviliza? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de Occidente frente al norte, a Estados Unidos, que es uno de los más graves y complicados y polémicos, además, en términos de las causas que son de desarrollo económico, que son de desarrollo social en esos grandes éxodos, que se ha unido a un aumento extraordinario con el tema de la distribución de la riqueza y con esa concentración también que se produce de los capitales en los países más desarrollados, a la que esas potencias, y hablo en este caso de Estados Unidos, no quieren renunciar. Entonces, esa misma globalización económica que ha dado nuevas formas a ese liberalismo que reivindicaba que como le llaman, el liberalismo keynesiano. Exactamente, que cambió de tal manera las reglas del juego que el saqueo a toda la periferia se incrementó como nunca antes y generó esas llamadas guerras de baja intensidad, y esas movilizaciones de la gente yo creo que se enmarcan dentro de todo eso. Son guerras de baja intensidad, son genocidas, son de conquista, y ahí podemos entonces ya hacer una mirada mucho más allá de Occidente y ubicarnos en Afganistán, en Irak, en Siria, que llevaron y llenaron de violencia militar y social a amplias regiones que finalmente terminaron desatando crisis económicas globales. Y una referencia importante, Juan de Dios, es la de 2008. Sí, la de 2008, que aumentaron de manera impresionante todos los flujos migratorios. Entonces, yo creo que hay que ir entonces a los orígenes, ¿verdad? Para ver por qué la gente, por qué esos desplazamientos, que no solamente se da aquí de este lado del mundo, de África hacia Europa es una cosa impresionante, los desplazamientos que se dan. Entonces, yo creo que es importante ir al origen y ver una perspectiva ya más multidimensional, en este caso de las migraciones, ¿no? Que van más allá, por ejemplo, del Río Bravo, de México, del norte de Estados Unidos, del Sahel a Europa. Así es. Entonces, del norte de África a Europa. Entonces es un problema mayor el tema de las migraciones. El gobierno de México, por ejemplo, muy consciente de cuál ha sido esta realidad, porque no solamente migran los mexicanos, sino que México se ha convertido también en un puente, en ese triángulo del norte, ¿no? Que de Centroamérica, que viene ahí, que te ubica, que te coge a Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, consciente de lo que ha sido todo ese tema de las migraciones, han hecho desde el sur del río Bravo, que no lo pueden emprender, por ejemplo, desde Canadá, que sería entonces otra entrada por tierra a Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? No lo pueden hacer. Que los americanos a veces emigran hacia Canadá. Pero también, Ivonne, Estados Unidos ha tenido que poner la regla del título 42.
de Estados Unidos de prohibir. Bueno, esa es la nueva que hemos tenido en estos días. Entonces, esa situación geográfica, por ejemplo, respecto a México, que lo ha convertido en una especie de pasadizo ideal para cruzar ahí en la orilla del norte del río, ahí es una odisea, y es una odisea terrible, probablemente peor, pero yo no sé por qué no se pueden. Mira, lo cierto es que eso es un problema que no se va a resolver si no se sientan sobre la mesa del diálogo los países, ¿verdad?, que están inmersos en todo esto, para poder solucionarlo. López Obrador había hecho una propuesta bastante interesante, que yo creo que aplica incluso a países como el nuestro, respecto a que las contrataciones que se hagan de esas manos de obra se hagan como Dios manda, para evitar entonces todo ese flujo y todos esos peligros que además tienen un elemento importante, que son esas bandas organizadas que también se movilizan en esa zona. De manera, señores, que el tema de la migración es un tema amplio, es un tema complicado, y es un tema que pienso yo, y debería de estar en esa agenda del liderazgo, yo digo a escala global, porque nada más hablar de los migrantes aquí hacia Estados Unidos es simplemente un tránsito y un paso entre la vida y la muerte.